Ahora, empieza el seminario. Gracias, señora. Vamos a esperar que se conecte la gente, ya se está sumando. Carlos Hidalgo, Ignacia Gutiérrez, Javier Concha, Laura Melissa, Mauricio Díaz, bienvenidos. Alan Íñez Muñoz, Carlos Hidalgo, Mauricio Díaz, Leila Tadros, Mauricio Fuentes, bienvenidos a todos y a todas a este seminario que estamos realizando hoy 18 de mayo en el marco del Día Internacional del Reciclaje, que se conmemora ayer en todo el mundo. Vamos a esperar un par de minutos para ya comenzar con las presentaciones. Ahí nos van escribiendo en el chat de dónde se están conectando. La importancia o la relevancia de hacer estos seminarios online es que podemos democratizar la información y así no nos centramos solamente en un lugar físico, sino que todo el mundo, todo nuestro país, realmente gente de todo el país se puede conectar a los contenidos que estamos compartiendo acá. Vamos a esperar un minuto más y ya vamos a dar inicio a eso. Bueno, le doy la bienvenida mientras a Paula Cifuentes, a Cristian Rojas de AEPA, a Carmen Gloria Pérez, académica de la Facultad de Derecho de la UDLA, quienes van a ser los expositores en el día de hoy. Aquí me van a compartir el... Ya. Vamos a comenzar, ¿ya? En honor al tiempo. Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas, como les digo, a este evento que se enmarca en el Día Internacional del Reciclaje y que hemos denominado modificación al reglamento de movimiento transfronterizo de residuos, una buena política ambiental. Esa es la pregunta que nos hacemos y que esperamos resolver, que ustedes mismos puedan responder al final de este seminario con respecto a los contenidos que se compartan acá, a los informes y a las opiniones que se expresen en este evento. Mi nombre es Waldo Lobos, soy director del medio de comunicación Codex Verde y soy quien presentará y moderará este evento. Cabe destacar que este evento lo organizamos junto a la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas con el apoyo de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente, AEPA, y FIMAS 2023. Antes de comenzar con las presentaciones, le doy el pase a Carmen Gloria González, directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la UDLA, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Carmen Gloria. Gracias, Waldo. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de nuestra universidad, les doy la más cordial bienvenida a este webinar con el tema Modificación al Reglamento Movimiento Transfronterizo de Residuos. Un especial saludo a Waldo Lobos de Codex Verde, con quien hemos organizado este webinar, y a los expositores Cristian Rojas, Paula Cifuentes, Carmen Gloria Pérez, quienes nos compartirán su análisis y reflexiones en este importante tema. Desde ya, nuestros agradecimientos por su valiosa participación en este evento. También especiales saludos a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y a la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy. Haciendo un poco la introducción, ¿cierto? De acuerdo al informe del Estado del Medio Ambiente del 2022, la generación de residuos peligrosos ha mostrado una alza increíble entre el año 2006 y 2020. Particularmente en la cantidad de residuos peligrosos, bueno, como en todos los residuos también, pero también hay que considerar que ha aumentado la cantidad de residuos que se generan y también las actividades que declaran la generación de este tipo de residuos. Ha aumentado de 26.840 toneladas a 589.414 toneladas al 2020, ya con un valor punto histórico en el año 2016 de 641.993 toneladas. Eso para que tener una idea del volumen de residuos peligrosos de lo que hoy día se está generando. ¿Qué se hace? ¿Dónde van estos residuos? Miren, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, las actividades generadoras de residuos peligrosos deben realizar un plan de manejo de estos residuos, o deben tener un manejo de residuos, ¿cierto?, bajo condiciones de seguridad, que deben estar previamente establecidas, y esto se hace a través de un plan de manejo de residuos peligrosos. Si bien no es obligación que lo hagan todas, pero aquellas empresas generadoras que generan sobre 12 toneladas de residuos peligrosos al año, de cualquier tipo de peligrosidad,
o 12 kilos de residuos tóxicos agudos al año es obligatorio. Y en este plan de manejo deben establecer la etapa desde la generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final. El tratamiento busca privilegiar el establecer medidas para la minimización de residuos, pero no es una obligación el que tenga medidas de minimización de residuos, sí que tenga desde que se genera hasta que hay disposición final, que tenga un manejo adecuado. Dentro de esto, el periodo de almacenamiento máximo que se puede dar un residuo peligroso en la actividad generadora es de 6 meses. Y luego de esto se debe enviar a una instalación que se denomina de eliminación, a través de un transporte adecuado, ¿cierto? Y que además este transporte tiene que estar autorizado. Y las formas de eliminación pueden ser tratamiento, reciclaje, bueno, y también disposición final. Existen actividades industriales dedicadas a la gestión y tratamiento de residuos, las cuales han implementado tratamientos específicos para cada tipo de residuo peligroso que reciben. En algunos casos el tratamiento tiene como fin su valorización, ¿cierto? O bien minimizar sus características de peligrosidad para su posterior inertización y disposición final en celda de seguridad. Desde el punto de vista normativo, está el Convenio Basilea, ¿cierto?, que fue ratificado por Chile en el año 92 mediante el Decreto Supremo 685 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un acuerdo internacional que define para las partes en el convenio la obligación general de garantizar que todo movimiento transfronterizo de residuos se realice de manera que quede protegida la salud humana y el medio ambiente. Ello definiendo que los movimientos transfronterizos solamente pueden tener lugar si se cumplen ciertas condiciones y determinados procedimientos. Lo que se está discutiendo entonces es un reglamento que regule el movimiento transfronterizo de residuos, que permita la exportación e importación de residuos, y bueno, y si esto es una buena política ambiental, es lo que estamos viendo en este webinar. Lo que está claro es que se hace imprescindible el generar modelos de producción y consumo sustentables, que permitan reducir al mínimo la generación de residuos peligrosos. Y otros residuos también, por supuesto, teniendo en cuenta aspectos sociales, tecnológicos y también económicos. Sin más preámbulo, entonces, dejo con usted a Waldo Lobos, quien realizará las presentaciones de los relatores y moderará este webinar. Muchas gracias y, bueno, y aquí voy a estar muy atenta a este webinar. Gracias, Waldo. Muchas gracias, Carmen Gloria, obviamente, muchas gracias a ti y a la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de la América por siempre acoger los eventos que planteamos, porque obviamente tienen que ver también con la formación que ustedes buscan darle a sus estudiantes y a la comunidad en general. Un poco, bueno, Carmen Gloria ya contextualizó un poco este tema. También quería dar una parte al menos de nuestra visión como medio de comunicación, aportar algunos antecedentes para lo que se va a presentar más adelante. Y aquí, bueno, les cuento que el 14 de julio de 2022, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la ministra Maysa Rojas, aprobó el Reglamento de Movimiento Transfronterizo de Residuos, una normativa que Chile tiene pendiente desde la suscripción del Convenio de Basilea en 1992 y de su ingreso a la OCDE en 2010. A casi un año después de esta decisión, la norma ha deambulado entre los ministerios del Medio Ambiente y de Salud, por observaciones de este último, ¿ya? Cuando esté listo, debería ser votado nuevamente en el Consejo de Ministros para luego pasar a la Contraloría para la toma de razón. En concreto, la propuesta permite la importación y exportación de residuos peligrosos como neumáticos y baterías, lo cual ha dado paso a dos posturas bien marcadas en la industria del reciclaje y de la gestión de residuos. Por una parte, una celebra que esta medida, al considerar que desincentivaría el tratamiento de residuos peligrosos en Chile, entregando a la empresa la opción de destinar estos hacia mercados internacionales a un eventual menor costo. Y por otra parte está la postura de que la aprobación de este reglamento no es una buena idea porque el transporte de estos residuos contribuiría a aumentar la huella de carbono del país, fomentando una práctica que va en contra de otras de las políticas ambientales que impulsa no solamente este gobierno, sino que el Estado de Chile, como la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, la Ley REP, y la Estrategia de Economía Circular del país. Además, la aprobación de esta nueva regulación tendría otras implicancias negativas para la seguridad humana y el medio ambiente, las cuales serán detalladas por los representantes de la postura que sí aceptó a presentar sus argumentos de cara a la ciudadanía y al mundo académico en este seminario. Sin más preámbulos, tal como dice Carmen Gloria González, dejo con ustedes a Cristian Rojas, ingeniero civil industrial de la Universidad del Desarrollo, CEO de PTH Grupo Ambiental,
presidente de Patagonia Sin Residuos y actualmente presidente de la Asociación de Empresas y Profesionales del Medio Ambiente, AEPA. Ya Paula Cifuentes, ingeniera en Medio Ambiente de Duoc UC, magíster en Ingeniería de Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, directora de Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente, AEPA, y ella también pertenece a PTH Grupo Ambiental. ¿Cómo están, Paula y Cristian? Bienvenidos a este seminario. Hola, Waldo. Hola a todos. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Perdón. Hola a Buenas todos, tardes. muchas Hola, gracias y Paula. buenos días. Perfecto, muchas gracias, estimado. Voy a más que nada presentar el tema que ustedes van a abordar, que es el estudio de levantamiento técnico sobre las implicancias de aprobación de la nueva versión del Reglamento de Movimiento Transfronterizo de Residuos, Convenio de Basilea. A todas las personas que están conectadas, antes de darle el pase definitivo a Paula y a Cristian, les comento que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas hacia los expositores, a Carlos y a Paula, o después a Carmen Gloria Pérez, que es nuestra abogada de Derecho Internacional, para que después las podamos leer al final de las exposiciones y así alimentar este debate. Así que eso. Ahora sí, Cristian, todo tuyo el escenario. Ok, bueno. Preparamos, bueno, primero, gracias por esta instancia, gracias por la bienvenida. Y preparamos una presentación en la cual mi participación va a ser muy breve, pero quiero dividirla en tres partes. La primera es la presentar a AEPA, y bueno, ya me presentó Waldo. Mi nombre es Cristian Rojas, soy presidente de la Asociación de Empresas y Profesionales por el Medio Ambiente, que básicamente, la pueden continuar, que la está manejando. Es una asociación que es la más antigua del país y que fue fundada con un espíritu, un propósito y una esencia, que es entregar el conocimiento técnico en materia sanitaria y en materia ambiental, debido a que en ese periodo de tiempo era todo muy desconocido y se tenía que todo diseñar, desarrollar y construir. Por tanto, la experiencia de los profesionales y de las empresas que estaban en ese instante era vital para el desarrollo del Estado. Entonces, es integrada por una diversidad de empresas y profesionales que cruzan transversalmente el área de los residuos, ya sea peligroso o no peligroso. Bueno, nuestros valores principales es el compromiso. O sea, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con el concepto sanitario y ambiental, donde tratamos de enfocarnos en elevar los estándares hacia arriba y no mantenernos ni hacia abajo. Al ser del mundo un gremio privado sin fines de lucro, de cierta manera tenemos esa gran virtud de que queremos desarrollar de buena forma esto, y no de una forma que nos podamos arrepentir en un futuro. Por supuesto, queremos impulsar y fomentar el cambio en todo su amplio espectro, que lo único certero que tenemos hoy día, todos sabemos que lo único que hay certeza es que estamos en un constante cambio y que hay que migrar hacia lo que es la economía circular, desde el diseño desde los nuevos ingenieros, de empezar a ponerse un poquito más creativo y ver nuevas materias primas provenientes de la economía circular, nuevos diseños de layout y de proceso, y también nuevo desarrollo de productos y mercado. Entonces, para nosotros es muy importante el cambio. Y por supuesto también la colaboración, porque nosotros somos parte que nos consideramos muy importante para que en esta colaboración público-privada, para que exista un correcto desarrollo también social, por supuesto, que una de nuestras principales aspiraciones es educar. O sea, ese es nuestro principal foco, educar. Nuestra asociación tiene socios desde República Dominicana que se dedican a los residuos, como también Perú y por supuesto Chile, a lo largo de Chile. Tenemos socios desde la zona norte hacia el extremo sur, Patagonia. Aún no llegamos lamentablemente a Magallanes, pero es nuestro foco. Y las compañías, de cierta manera, que son socias, que se dedican a los residuos, al manejo, a la gestión, al tratamiento, a la eliminación, a la valorización, tanto de residuos peligrosos o no peligrosos, inorgánicos y orgánicos, tienen alcance territorial a nivel nacional. Así que eso es súper importante, porque es una muestra, un universo que representa a todo el país. Y por supuesto algunos profesionales que están ahí. Somos el único miembro nacional de ISWA, la International Solid Waste Association, que desde el 2013, que en el fondo la misión es promover la gestión sostenible de los residuos y el recurso a nivel mundial. En el fondo creemos que esto es muy importante para poder, de cierta manera, utilizar estas materias primas de segunda generación y desarrollar todo de manera correcta.
Nuestros tres desafíos, o sea, nuestros tres pilares muy fuertes de desafíos o objetivos, 2018-2024, al menos que dura mi presidencia o mi administración, nos propusimos transformar en un referente técnico a nivel nacional, colaborando con los órganos de Estado, aprovechando nuestra historia, conocimiento, capacidades, experiencia, herramientas y competencias, que es súper importante, que son empíricas, son reales. Nosotros manejamos el residuo, nosotros tenemos la certeza de lo que pasa con el residuo, tanto en su origen, en el transporte, en el almacenamiento, en el transporte de línea, como también en la valorización, en la eliminación. O sea, nosotros somos lo que tocamos el residuo. No, eso es información de fuente primaria. Entonces eso es para nosotros muy importante, que esa información técnica sea entregada a los órganos del Estado, para que tomen correctas decisiones y políticas públicas. El segundo es diseñar y desarrollar una plataforma en todo el territorio nacional capaz de levantar los temas relevantes, porque consideramos que hay temas relevantes no solamente en Santiago, queremos ser eco de otras regiones, que es muy importante, para lograr transmitir a las autoridades centrales que tienen que hacer una política que represente a todos los chilenos. Y el tercero es promover una actividad que en el fondo, o actividades o iniciativas como esta, que fomentan la incorporación de la componente ambiental y sanitaria, y que se tome conciencia. Y para tomar conciencia, primero uno tiene que informarse, tiene que educarse, tiene que sensibilizarse, tiene que darse cuenta que el tema de los residuos, como dijo la directora, es algo que crece descontroladamente, como crece la población mundial. Por lo tanto, si no tomamos carta en el asunto, es muy complejo poder garantizar una correcta calidad de vida para nuestras futuras generaciones. Hoy día los que estamos acá no somos los importantes son nuestra generación futura. Nosotros ya creo que tenemos la obligación de hacer esto. Bueno, y el estudio básicamente nace desde la inquietud y desde la preocupación. Primero de la inquietud de como gremio, que nosotros manejamos experiencia, o sea, información fuerte, real, técnica, y que nos damos cuenta de que de cierta manera es muy delicada algunas decisiones como esta, y que tienen que ser muy analizadas y que tienen que ser sustentadas en información técnica fuerte de fondo, y no pueden ser tomadas a la ligera por la señal que se está enviando. Por lo tanto, para eso impulsamos y fomentamos un estudio con nuestra área técnica, que lo va a exponer por supuesto la profesional Paula, el cual el foco principal fue levantar todos los antecedentes técnicos de manera de fuente primaria, y todos los antecedentes que podemos tener nosotros a la mano, para poder ver cuáles son las posibles falencias que pueden existir en esta modificación, que no solamente puede afectar a Chile, sino que también puede afectar a otro estado, porque aquí estamos hablando de un estado de origen y un estado de recepción. Por lo tanto, que el estado de origen tiene que ser responsable en tener toda la trazabilidad y toda la normativa regulada y registrada y sustentada y soportada, para no dañar el estado de recepción. Y por otra parte, el estado de recepción del residuo tiene que tener el mismo estándar sanitario ambiental que Chile. Además, tiene que tener la misma plataforma y tiene que haber una herramienta vinculante que pueda permitir sostener esto, lo que significa seguir la trazabilidad y las responsabilidades, para que no ocurra algo como el crudo de Naní, que nos enviaron y que de cierta manera fue algo tremendo que sucedió. Así que ahora le doy el paso a Paula, y muchas gracias a todos, y que por supuesto aprovechen esta instancia. Gracias, Cristian, y buenos días a todos. Bueno, esta lámina un poco gráfica, un poco la idea es expresar y comunicar que son muchos los actores que se van a ver involucrados, ¿no es cierto?, en esta implementación de Basilea. Uno de los grandes cambios que tiene este reglamento es que incorpora ya no solamente a los residuos peligrosos, sino que se extiende hacia los residuos que tienen un potencial de valorización, ya sean envases y embalajes, plásticos, cartones, latas, etcétera. Ya, por lo tanto, ahí tenemos un cambio bien significativo, que ya no solamente nos vamos a enfocar en el 3% de los residuos que se generan en nuestro país, en este caso, de que son los peligrosos, sino que se va a ampliar mucho más. Y todo lo que se propone, ya sea como medidas de registro, de trazabilidad y estándares, va a tener que, de una u otra forma, converger con todas las instituciones y organizaciones que se ven en esta lámina. Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, Medio Ambiente, aduanas, las distintas autoridades fiscalizadoras que deben tener. Pusimos ahí la policía de investigación y, bueno, su símil en el extranjero, porque cuando hay algún decomiso o alguna irregularidad en los temas, son ellos también quienes tienen que manejarlo.
Y para eso es súper importante tener presente que el sistema de registro que se genere y que se implemente tiene que ser aplicable a cada una de las etapas de toda esta cadena que se va a generar en el manejo de los residuos. ¿Ya? Bueno, como comentó un poco Cristian, el objetivo de este estudio principalmente es visualizar y comunicar a los diferentes actores, ya que nos van, que estamos involucrados. Nosotros somos gestores de residuos en nuestra principal actividad como EPA, socios de EPA. Entonces, comunicar a los diferentes actores respecto a las modificaciones de este reglamento, que como dije, incorpora no solamente residuos peligrosos, sino que se amplía hacia los residuos que están regulados por la ley 20.920, que es la ley de responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. La metodología utilizada fue, primero que nada, recopilación de antecedentes de fuente primaria. Hicimos más de 27 consultas por la ley de transparencia o por las OIRIS de distintos organismos que nosotros creímos pertinentes que tenían que tener información, entre ellos, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, Aduana, Policía de Investigaciones, el Ministerio del Interior también, etcétera. Después hicimos una revisión de antecedentes y recuperación de datos estadísticos, cruzando la información y las distintas opiniones que encontramos respecto al tema. Ya hay bastante antecedentes dando vuelta por la red y entrevistas y distintas opiniones también que las analizamos cada una de ellas. También se hizo una identificación de las brechas existentes entre esta información que se dispone y la información que utilizó los tomadores de decisiones, en este caso las autoridades quienes realizan la elaboración de esta política pública. ¿Ya? En una de las etapas de la promulgación de esta modificación del reglamento fue la participación ciudadana, que se hizo hace ya algunos años atrás, el 2014, si es que no me equivoco. Por lo tanto, hay harto material y harta información que se utilizó para la elaboración del anteproyecto en su momento. Sin embargo, entre ese momento y hoy día, la realidad es muy distinta. Han cambiado mucho las cosas, ya vemos que la REP es una realidad, que el interés por gestionar y por valorizar los residuos también es distinto a lo que había en esos años. Por lo tanto, también es importante identificar esas brechas que hay entre lo que se utilizó como material, como antecedente en su minuto y lo que tenemos hoy día. Y también realizamos algunas reuniones por ley de lobby, ya con el Ministerio de Medio Ambiente, Salud, y también consideramos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado. Con Senado no logramos tener la reunión, porque hoy día hay dos proyectos de modificación de la ley REP, nacidos de ambas cámaras, así que también que justamente hacen énfasis en el tema de la exportación de los residuos. Por lo tanto, también quisimos recopilar esos antecedentes para ver cuál era la intención y qué es lo que esperaban ellos con esta modificación de la ley REP. Para conocer un poquito qué es lo que se refiere a esta modificación, qué es lo que dice el texto que ya está aprobado por el Consejo de Ministros, ya que nosotros consideramos que eran puntos relevantes a destacar. Entre ellos, en el artículo 4 se habla que, bueno, solamente se permitirá exportar residuos peligrosos para su valorización cuando se acredite que dichos residuos serán sometidos a un manejo ambientalmente racional por el destinatario. Para estos efectos, se debe acreditar el manejo ambientalmente racional de los residuos. El exportador deberá presentar antecedentes que prueben que la legislación y la regulación del país de destino tiene estándares iguales o superiores a los que tiene nuestro país, en cuanto a las emisiones atmosféricas que genera su proceso productivo, las descargas de fluente, el manejo de los residuos peligrosos, la presencia de sustancias peligrosas, ¿no es cierto?, en los lugares de trabajo, lo cual tiene relación con los ambientes laborales, ¿ya? Esto se oye muy bien, ¿no es cierto?, porque en el fondo nos da garantía de que al enviar nuestros residuos a un lugar vamos a considerar estos aspectos. Sin embargo, nos causa la duda de cuáles van a ser los criterios para que nosotros podamos lograr homologar estos estándares, tanto sanitarios como ambientales, los estándares que tenemos en nuestro país versus el destinatario. ¿Va a existir alguna homologación de los procesos productivos, ¿no es cierto?, de las técnicas que se utilicen, de algunas certificaciones, etcétera, ¿ya? Si bien la intención creemos que es muy buena, en la práctica vemos que va a ser bastante complejo el poder lograr esta lectura, ¿no es cierto?, e información respecto a los estándares que manejan las distintas naciones. Otro punto que también es relevante tiene relación con los antecedentes que acrediten el manejo ambientalmente racional, ¿ya?
que es lo mismo que hablábamos anteriormente, donde establece que principalmente para estos efectos deberá presentar un informe acerca de la normativa del país de destino respecto a las emisiones que tienen reguladas, ¿no es cierto?, las descargas de efluentes, manejo de residuos y la sustancia en los lugares de trabajo, así como la documentación correspondiente que certifique que el destinatario cumplirá con dicha normativa. Una de las herramientas que entrega este reglamento es que una de las opciones puede ser que tengan una certificación vigente de la ISO 14001, ¿ya? Si bien puede ser una herramienta de medición, también ahí nos causa duda y extrañeza porque la ISO 14000, perdón, 14000 que es sobre temas ambientales, si bien una empresa puede certificarse, también las certificaciones son las estandarizaciones de los procesos de forma voluntaria. O sea, cada empresa, si quiere certificarse, lo puede hacer, más no es una obligación, ¿ya? Sin embargo, también existe la posibilidad de certificar ciertas áreas de la empresa. Ya no es necesario, y las ISO así no lo obligan, de que yo debo certificar a todo mi proceso productivo, a todo mi infraestructura y organización, ¿ya? Sino que yo puedo certificar solamente cierta área, lo cual también puede traer ahí algunas elusiones, ¿no es cierto?, de este cumplimiento. Entonces, realmente será la ISO 14000 la encargada de certificar de que el estándar de destino sea igual o superior al nuestro. Esa es una de las inquietudes también que nos surge. Otro punto relevante respecto a prohibir la exportación de residuos peligrosos para su eliminación, en tanto en nuestro país exista la capacidad instalada para eliminarlos, ¿ya? Esto nos causa la duda de por qué solamente se prohíbe la exportación para eliminación y no se considera el concepto de valorización, ¿ya? Porque son hoy día las dos técnicas que se utilizan. La valorización es lo que todo apunta en que el residuo sea valorizable y aprovechable, ¿no es cierto? Ya sea sus partes, sus piezas o su poder calorífico. Ya el eliminar sabemos que es disponerlo en un sitio, ya es la mejor de las condiciones, en un relleno de seguridad, pero prohibimos que sea dispuesto en otro lado, sin embargo, no que se valorice. O sea, tenemos que disponerlo en nuestro país, pero ¿por qué no también fomentamos la valorización en nuestro país? Eso es principalmente lo que destacamos de este punto, que creemos que es importante que se considere para todas las técnicas que se utilizan hoy día para el destino final de los residuos. Respecto a la capacidad técnica, que era lo que hablaba recientemente, también se comenta en varias partes de esta normativa, justamente tiene relación de por qué aplica solamente a los residuos peligrosos, y hoy día no estamos ampliando otros residuos valorizables, envases y embalajes, como dije, batería, electrónicos en el futuro, cuando ya los reglamentos de estos residuos estén vigentes. Entonces, ¿por qué no ampliarlo? Si ampliamos la regulación a todos estos residuos, ¿por qué no también estos puntos a todos ellos? Aquí destacamos también algo que es muy relevante y que lo dice Basilea, que es el principio de proximidad. O sea, ideal es que donde se genera el residuo se valorice o se disponga, porque así minimizamos todos los riesgos y los impactos asociados a la gestión de esos residuos. Respecto a lo que tiene relación con las prohibiciones o las objeciones que se pueden generar cuando haya una solicitud de movimiento transfronterizo ante el Ministerio de Medio Ambiente, una de las razones de prohibir esto dice que él o los exportadores, transportistas, importadores o destinatarios se encuentren cumpliendo condena por el delito señalado en el artículo 44 de la ley REP. ¿Ya? Y este tiene relación con el tráfico penal de residuos peligrosos. Y este punto lo encontramos que es muy relevante, sin embargo, hoy día no disponemos de un registro de esos infractores de este artículo, ¿ya? Y esto lo contrarrestamos con la información que nos entregó Aduanas de Chile, donde aquí se detalla los decomisos que se generaron desde el año 2015 al 2022, perdón, me pasé ahí sí, del 2015 al 2000, me molesta esta vez, al 2022, ¿sí? Respecto a la cantidad de decomisos de baterías fuera de uso que se realizaron en distintos puertos de nuestro país, ¿ya? Acá a modo de ejemplo, y es importante mencionarlo, que las baterías fuera de uso
tienen una regulación bien particular, distinta a todos los otros residuos, ¿ya? Y existe una normativa, que es el decreto número 2 del año 2010, que regula la autorización de movimientos transfronterizos de residuos de baterías fuera de uso de plomo. Existe una prohibición de exportar estas baterías, principalmente porque estas se utilizan, y bueno, hay una evidencia ahí por el tráfico ilícito, se utilizan para la fabricación de drogas, ya de actividades relacionadas con la cocaína, principalmente por uno de sus componentes que tiene, que es el ácido sulfúrico. Por lo tanto, existe una condición particular, ¿ya? Y producto de esa condición particular, nosotros también indagamos un poquito más en cómo se ha dado la fiscalización de esta prohibición, ¿ya? Porque en el fondo nos demuestra cuál es la capacidad de nuestras autoridades de realmente lograr la trazabilidad y ver la realidad del manejo que se tiene hoy día de los residuos y del cumplimiento de la normativa. Como siguiente punto, el artículo 22 tiene relación con la cadena de trazabilidad o los registros que exige esta regulación, que si bien hoy día se exige, ya esta se amplía más, ¿no es cierto?, con este reglamento, lo cual se mantiene, y dice que se debe identificar claramente a él o los generadores de cada residuo, o sea, donde se originan, el destinatario, los gestores que operarán y asumirán las responsabilidades en cada etapa sucesiva del movimiento transfronterizo. Asimismo, se debe identificar el tipo, la cantidad de residuo a valorizar o eliminar, el proceso de valorización o eliminación que se le aplicará de acuerdo a lo señalado en las secciones A y B del anexo 4, que ahí es donde se detallan las actividades que se realizan y los procesos que se utilizan para valorizar o eliminar los residuos. Este punto nosotros es muy importante y acá vamos en el fondo a ratificarlo con la experiencia que tenemos como gestores de residuos, donde hoy en día la trazabilidad se realiza a través del Registro de Emisión y Transferencia Contaminante, el RETC, ya que es la plataforma administrada por el Ministerio de Medio Ambiente, donde se albergan los distintos sistemas sectoriales, entre ellos el SIDREP, que es el Sistema de Registro de Residuos Peligrosos, donde todo generador de residuos, o sea, acá tenemos a los generadores que señala este artículo, deben declarar los residuos que se envían al destino final. En esta declaración yo señalo con qué transportista estoy enviando, porque el transportista de residuos peligrosos debe tener resolución sanitaria para el transporte de los residuos específicos que él realiza. O sea, cada equipo, cada camión tiene un listado de los equipos de los residuos, que puede transportar, y los que no están en ese listado no los puede transportar porque hay un tema de compatibilidad entre las peligrosidades que tienen estos residuos. Recordemos que estamos hablando de residuos peligrosos, los cuales pueden ser tóxicos, inflamables, corrosivos, explosivos, etc. ¿Ya? Entonces el generador designa a su transportista, designa si es que éste va o no a un lugar de transferencia, y designa también al destinatario, ya sea una planta de valorización o de eliminación o destino final. Hoy día, y aquí mi jefe me va a retar porque voy a poner en evidencia alguna información que nosotros tenemos dentro de nuestro transporte como gestores de residuos, donde el 76% de las operaciones que se realizaron en el último año, desde mayo del año pasado hasta mayo de este año, que son alrededor de 2.000 operaciones, el 76% cuenta con este registro de trazabilidad. Y hay un 24% de los generadores que no lo registran. Si es que el generador no hace el clic para hacer la declaración, los otros actores no tienen la posibilidad de entregar esa información. Por lo tanto, este sistema de registro queda incompleto, ¿ya? Y la cantidad de movimientos o de volúmenes de residuos que se generan se toman de estos sistemas sectoriales. Por lo tanto, si no tenemos una completitud de esta información, no podemos tener la claridad y la certeza de los movimientos que se tienen, los volúmenes, por dónde transitan, etc. Y esto hoy día queremos ampliarlo hacia una cadena exterior, ¿no es cierto? En el caso de que vamos a exportar, o interior, tener la información a la inversa. Entonces, cada uno de estos pasos debe ser registrado, sin embargo, creemos que es complejo. Nosotros desde el año 2018 a la fecha, como empresa PTH Grupo Ambiental, hemos realizado múltiples campañas educativas, charlas, yo me he reunido con muchos generadores de residuos peligrosos para enseñarles a utilizar la plataforma del SIDREP, que si bien
sencilla para quien la maneja, hay muchas personas que tienen un taller mecánico o una empresa pequeñita que no tienen ese conocimiento y desconocen también la normativa, ¿ya? Porque durante muchos años también no se les obligó, no se les fiscalizó a que tenían que declarar en el lugar que se tiene que declarar hoy día, que es el CIDREP, ¿ya? Por lo tanto, hemos dado una campaña bastante fuerte y bien rigurosa de que todos nuestros clientes estén registrados, y ahí nos damos el tiempo de enseñarles, de educarlos, etc. Sin embargo, depende de ellos el generar esta cadena de trazabilidad o de registro. Otro punto sumamente relevante tiene relación con las autorizaciones que tienen que tener los destinatarios. Ya se propone aquí que se va a elaborar un listado de destinatarios con autorización previa. El Ministerio de Medio Ambiente evaluará su inclusión en dicho listado, en función de los criterios aprobados mediante la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, suscrita además por el Ministerio de Salud. Esto nos parece fantástico y acá queremos destacar un informe que elaboró la Contraloría General de la República el año 2020 respecto a una fiscalización que se le hizo a las subsecretarías de salud ya, de la región metropolitana, Antofagasta y del Biobío, respecto a justamente esto. ¿Quiénes son los destinatarios de residuos? ¿Quiénes son los actores que intervienen hoy día en la cadena de manejo de los residuos peligrosos? Y esa auditoría dio como resultado que, ahí pusimos un párrafo que dice que por lo anterior, se requirió a la entidad remitir el catastro completo donde se detalle el tipo de residuo y el proceso que es desarrollado en las instalaciones de eliminación de desechos peligrosos. También se solicitó remitir una copia de las resoluciones exentas, que formaliza la instrucción de elaboración del referido catastro. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque se les solicitó a estas autoridades que entregaran el catastro que existe hoy día de los destinatarios o de los transportistas, y este no existía. Porque cada Ceremi elaboraba sus informaciones de forma independiente, no había una homologación de la información. Incluso se habla también que para la tramitación de las autorizaciones sanitarias del transporte, habían formularios de solicitud distinta. En Arica me pedían ABC, en Iquique DEF, y así sucesivamente, cada uno interpretaba el decreto 148, que es el que regula la gestión de residuos, de forma distinta, ¿ya? Por lo tanto, es muy buena esta instancia de que se haga un listado, sin embargo, tenemos que partir por casa y actualizar la información que tenemos hoy día. Creo que avanza. No estamos. Perdón que con el Zoom se me confunde un poco las teclas. Bueno, como resultado ya, que es lo que comenté anteriormente, resultado de nuestro análisis, creemos que la capacidad instalada es un punto importante. Por otro lado, tiene relación también con la información que les comentaba, de que existen muchas brechas entre la información que se tomó para la toma de decisiones, más la información que existe hoy día. No hay hay inconsistencia entre las que se consideran los lugares de destino final y lo que realmente hay habilitados el día de hoy y aprobados, ¿ya? Ahí hay un caso que es un poco dramática la imagen, a mí no me gusta poner imágenes así, la verdad, pero en este caso el tema de los neumáticos fuera de uso fue algo muy particular porque fue el primer decreto de metas que se promulgó, ¿ya? Sin embargo, la capacidad instalada que se consideró para ese decreto de meta consideraba instalaciones que no tenían todos los permisos necesarios para operar. Si bien por sus volúmenes no les aplicaba someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y bastaba con una autorización sanitaria, vemos casos como esto que sucedió en la 8ª región, donde hubo muchos incidentes. Acá también hay, este es un caso en otra localidad, donde se generó una planta de valorización de neumáticos, pero que, dada la tecnología, no estaba comprobada, quedaron ahí, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas relacionadas con los procesos de valorización que se están implementando hoy en día, en nuestro país y por lo tanto en el mundo también. Bueno, para complementar esto, AEPA hizo un catastro de las instalaciones de valorización y eliminación, que en el fondo entorpecería profundamente el cumplimiento del objetivo de este informe,
por lo que se hace imprescindible que ambas autoridades, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Salud, avancen en la elaboración y en el mapeo actualizado de los gestores que están vigentes hoy día en el país y que den cumplimiento, ¿no es cierto?, a todas las regulaciones aplicables. Por otro lado, en una de las reuniones por ley de lobby que les comenté que habíamos tenido, de acuerdo a la metodología, tuvimos la reunión con el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, quienes nos manifestaron que no existe hoy día una base de datos de forma centralizada, ¿ya? Sino que cada Ceremi tiene la información de forma regional, valga la redundancia, por lo tanto es muy difícil y requiere de mucho esfuerzo de los profesionales de esta cartera poder realizar estas actividades, ¿ya? Por lo tanto es importante saber si es que todas estas intenciones que están en esta propuesta de reglamento va a tener asociada un presupuesto y el aumento de personal en las instituciones que van a verse involucradas, en este caso medio ambiente, salud, aduana y otros. Como parte del resultado también, respecto a la fiscalización de los residuos peligrosos y no peligrosos exportados que ha realizado aduana, se indicó que para el caso de los residuos peligrosos se aplica el convenio de Basilea, o sea, la regulación es esa. Por lo tanto, se hace una revisión documental del 100%. ¿Ya? Basilea lo tramita en estos momentos el Ministerio de Medio Ambiente. Que por razones de seguridad no se revisa físicamente, ya que esta exportación es visada por el Ministerio de Medio Ambiente, y por ser residuos peligrosos tampoco lo realizan por el riesgo que puede generar hacia los trabajadores que realizan esta labor. Respecto a los residuos no peligrosos, ingresan a la gestión de riesgo normal para todo el tipo de mercancías que se exporta, incluyendo la revisión documental, física y también los escáneres. Pero el porcentaje de revisión del año pasado, el 2022, fue del 2,5% de toda la carga que se exportó. Por lo tanto, también creemos que es un número bastante bajo. Si bien internacionalmente nos decían que era importante, ya porque se fiscalizaba alrededor del 6% y que el 2,5% sea residuo es relevante, igual creemos que es un número bastante bajo. También nos llama poderosamente la atención el amplio periodo que ha demorado la promulgación de esta modificación. Ya el Ministerio de Medio Ambiente nos señaló que esto se inició el año 2015, que hubo 6 ingresos de este proyecto para toma de razón, sin embargo, estas fueron rechazadas por distintos motivos. Por lo tanto, como les decía anteriormente, desde que partió esta actualización hasta el día de hoy, han cambiado mucho las condiciones y la realidad de la gestión de los residuos. Ya para ir cerrando y como comentarios, nosotros queremos manifestar la importancia de visualizar este tema y que permita generar una adecuada discusión para que los lineamientos que tendrá nuestro país respecto al manejo de residuos sean los adecuados y los mejores posibles. También es importante definir si se optará por potenciar la economía circular, que se consideren todas las variables a la hora de gestionar y valorizar los residuos que se generan en nuestro territorio. ¿Ya? Porque si fomentamos la exportación de una forma, vamos a desincentivar la valorización en nuestro país. Después también otro comentario es importante, la visión que tenga el país que generará la posibilidad de desarrollo y crecimiento para agregar valor tanto a los recursos naturales, lo cual tiene que ser extensivo también a agregar valor a nuestros residuos. O sea, si podemos elaborar nuevos productos, como hoy día hay muchos casos de emprendimiento que se están realizando, con productos que se realizan a través del plástico, con materiales de construcción que vienen de ropa de desecho, ¿no es cierto? Que por ahí hay una pregunta en el chat que después la vamos a comentar, con los Tetra Pak también que se utilizan para la construcción de tejas, etcétera. Entonces también por ahí es importante ver hacia dónde queremos iniciar esta nueva etapa de economía circular que tanto se menciona últimamente. Como inquietudes también es cómo se garantizará el adecuado manejo ambientalmente racional en el destino internacional, cómo afecta el movimiento transfronterizo también respecto a la huella de carbono, ¿ya? Porque vamos a seguir con la dinámica de mandar la materia prima, en este caso un residuo, a otro lugar donde se fabrica un producto y después vamos a comprar el producto, lo cual si hacemos el principio de laguna a laguna, que es lo que se habla hoy día, de todo el ciclo de vida del producto, también va a aumentar. Entonces también es si esto le va a afectar o no a la huella que tiene nuestro país.
Y cómo este reglamento también toma en cuenta otros objetivos de desarrollo sostenible, como son la hoja de ruta de economía circular, la política de cambio climático, entre otras normativas. Y como conclusiones, bueno, como gremio, el objetivo de este estudio es poner en alerta sobre las deficiencias que se han detectado en materia de trazabilidad y registro, dado que en Chile no existe una capacidad técnica necesaria y contar con alternativas, eso no lo negamos, para que se valoricen los residuos. Sin embargo, estas tienen que ser enmarcadas de forma correcta, ¿ya? Y que se consideren todas las variables. Lo fundamental es que se creen herramientas vinculantes de registro y trazabilidad que den certeza y garantía de que los destinos donde llegarán los residuos se disponen las técnicas y prácticas adecuadas para promover el cuidado de las personas y del medio ambiente, así también como que se dispongan de las instalaciones para disponer los residuos que no van a ser valorizados, porque una parte se puede valorizar, pero siempre hay una merma de eso, por lo tanto, deben también contar con instalación para disponer esta fracción no valorizable. Y es necesario también solicitar garantías a Chile de que existan mecanismos idóneos que permitan garantizar el cumplimiento de los fines sanitarios y ambientales y de que el cambio de modelo económico se planteen los objetivos de desarrollo sustentable. Y como reflexión, que nuestro interés es que la nueva industria del reciclaje sea concebida de una manera correcta y evitar que se cometan los errores del pasado en el desarrollo de la economía lineal, la cual generó grandes impactos ambientales y sociales, ¿no es cierto? Y también pasivos ambientales en distintas zonas que hoy día tenemos que hacernos cargo de ellos de alguna forma. Pero también debe incorporar todas las variables y los indicadores ambientales, ¿ya? Si bien podemos tener una muy alta tasa de reciclaje en nuestro país, pero una muy alta huella de carbono, no es lo correcto. Tenemos que buscar el equilibrio entre estos distintos indicadores. Y como último, AEPA, como asociación de profesionales del medio ambiente, ¿no es cierto?, propiciamos el intercambio continuo de información y conocimientos técnicos, poniendo énfasis en las técnicas de gestión integrada de residuos, economía circular, que consideren siempre como base la componente sanitaria y ambiental. Tanto en el proceso productivo como en el uso de estos productos, siempre tienen que estar ambas componentes muy de la mano. También nos interesa mucho trabajar y aprender de forma colaborativa, como decía Cristian, en nuestros principios, ¿ya? Que el enfoque de la economía nos permita unar esfuerzos, tanto para el sector público, privado, institucionales y todos quienes conformamos la comunidad, para que podamos contribuir en esta transición hacia una nueva economía. Y los dejo invitados a nuestro evento, tercer Foro y Feria Internacional del Medio Ambiente y Sustentabilidad, que se va a llevar a cabo del 12 al 15 de octubre en Espacio Riesgo, y ahí dejo la página para cualquier duda o consulta. Y eso era lo que teníamos preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Cristian, por la presentación de este informe, que obviamente es un insumo más para el debate con respecto a este reglamento. Y bueno, ahora vamos a dar pie. Sabemos que están llegando muchas consultas, muchas preguntas, así que vamos a dar pie rápidamente a nuestra tercera expositora. Ella es Carmen Gloria Pérez, abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, administradora pública de la Universidad de los Lagos, magíster en Gestión Jurídica de Empresas de la Universidad de Valparaíso, magíster en Educación Superior de la Universidad de las Américas, y además es actualmente académica de esta universidad en la Facultad de Derecho, en las asignaturas de Medio Ambiente y Sustentabilidad y de Derecho Ambiental. Carmen Gloria en esta oportunidad va a presentar el tema Regulación Jurídica del Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos. ¿Cómo está, Carmen Gloria? Muchas gracias por sumarte a este seminario. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estaba totalmente atenta acá a toda la información que nos ha transmitido Paula, ¿cierto? Este grupo de profesionales expertos en la materia, yo digo por suerte, ¿cierto? Que están estas entidades que tienen vocación, por una parte, ¿cierto?, de poder mejorar nuestro entorno, a propósito del tema de los residuos, y que además tienen el conocimiento, ¿cierto?, las habilidades, la capacidad para poder realmente manejar un tema que es altamente complejo, ¿cierto? En mi cátedra de Derecho Ambiental hay una de las características que nosotros decimos, ¿cierto?, del derecho ambiental, precisamente que es un derecho social, que es interdisciplinario, porque nosotros como abogados, olvídense, no hacemos nada frente acá a estos temas,
que son tan complejos, ¿cierto? Si no es por el apoyo de estos profesionales, los abogados acá no tenemos nada que hacer. A pesar de que nos dediquemos al derecho ambiental y que tengamos también esta misma vocación. Entonces, lo que yo puedo aportar, ¿cierto?, frente a este tema es un poco ver las fuentes jurídicas, ¿cierto? Cómo se relacionan estos distintos instrumentos para que básicamente, no sé, un estudiante de Derecho pueda más o menos, ¿cierto?, también visualizar que frente a un tema complejo desde el punto de vista de fondo y material, también hay complejidades desde el punto de vista jurídico, que es a lo que nosotros los abogados, ¿cierto?, podemos aportar, quizá. Entonces, bueno, frente a ello, lo primero que tenemos, nosotros sabemos, ¿cierto?, dentro del orden jerárquico de un sistema jurídico, tenemos la Constitución, tenemos los tratados internacionales, que es precisamente, ¿cierto?, lo que es Basilea, que en Chile está aprobado por este decreto 685, ¿cierto?, y que trata precisamente del Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Ese es el nombre de este tratado. Es un tratado del año 92 vigente en Chile. Es un tratado antiguo, vamos a decir, ¿cierto?, en una época que quizás la urgencia del manejo de los residuos no era a como estamos hoy, porque cada día que pasa, como bien había dicho Cristian, ¿cierto?, vamos sumando más residuos y quizás más peligrosos también. Entonces es un tema que crece exponencialmente, o sea, es un tema de urgencia. Si en el año 92 ya se vislumbraba este problema, es que ahora la urgencia es impresionante, increíble, no sé cómo decirlo, ¿cierto? Para que ustedes de alguna manera sientan que es un tema que realmente tiene que preocuparnos a todos y que efectivamente todos somos responsables porque cada uno de nosotros genera residuos, desde las empresas más grandes que quizás producen más residuos, pero no digamos que cada uno de nosotros, ¿cierto?, todos los días y todo el día estamos generando unos residuos y no nos hacemos cargo. Porque pensamos que otro se tiene que hacer cargo, pero ni siquiera sabemos quién, ¿cierto? Entonces, bueno, yo los invito a los que están presentes, a mis alumnos, sobre todo, ¿cierto?, a reflexionar sobre eso. Cada vez que tienen un residuo en su mano, piensen, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de esto? Porque yo no lo estoy haciendo. ¿Quién se va a hacer cargo, cierto? ¿Y cómo se va a hacer cargo? Eso pareciera que no queremos saberlo, porque por supuesto que hay también, incluso ahí creo yo, hasta un problema moral, ¿cierto? ¿Por qué otro tiene que hacerse cargo de los residuos? Cuando en el fondo a lo que deberíamos tender, ¿cierto?, es a no generar residuos, sino que incorporar esta economía circular de manera que podamos reutilizar todos los escasos materias que hoy en día, ¿cierto?, van quedando en nuestro planeta por producto también de la sobrepoblación, ¿cierto? O sea, ahí tenemos un tema bien complejo. Bueno, pero el tema de Basilea, ¿cierto?, es que es un tratado que es antiguo y que, como muchos otros instrumentos jurídicos en materia ambiental, ¿cierto?, tiene esta característica del soft law, del derecho blando, del derecho flexible. Entonces, si uno empieza a leer Basilea, ¿cierto?, y se encuentra en el preámbulo ahí con conceptos como el deseo, ¿cierto?, de mejorar el medio ambiente. Entonces, ese no es un vocabulario jurídico. Cuando yo hablo de deseos, es distinto a decir obligación, porque eso es lo que en derecho, ¿cierto?, como dice la palabra, obliga a los actores cuando estamos frente a una obligación y no solamente a un deseo. Entonces, ya el vocabulario de Basilea tiene ese sesgo flexible de soft law de los tratados medioambientales antiguos. Luego, ¿cierto?, cuando vamos al artículo 4, que habla de obligaciones generales. Entonces yo digo, bueno, como abogado ya, esto es lo que a mí me interesa, hablemos de obligaciones, ¿cierto?, y no de deseos o buenos deseos. Y me encuentro, ¿cierto?, con este punto 1a,
que dice que las partes que ejerzan su derecho a prohibir la importación de desechos peligrosos y otros desechos, deben comunicarlo. Entonces, ahí, alto de nuevo, ¿cierto? No estamos hablando, a pesar de que el título dice de obligaciones generales, lo que tenemos ahí dice es un derecho. O sea, los estados partes que han suscrito Basilea tienen el derecho a prohibir, si quieren, ¿cierto? En este caso la importación, pero no la obligación. Entonces, ahí nos vamos encontrando con estos pequeños grandes problemas, ¿cierto? Con estos tratados medioambientales que son pautas muy generales, ¿cierto? Y que en el fondo dejan a los estados la responsabilidad para manejar estos temas como el Estado estime conveniente, básicamente, ¿cierto? Y frente a esa observación, ¿cierto?, que yo hago de Basilea, tenemos luego, en el año 2016, la ley REP, que es lo que hemos venido hablando también acá en este rato. Esa es una norma jurídica chilena, vinculante, ¿cierto? La primera norma que se refiere al reciclaje, al fomento del reciclaje, que como sea, ¿cierto?, por más críticas que uno pueda tener de una ley que a lo mejor también tiene sus incoherencias, sus dificultades, el tema de la trazabilidad que decía Paula, bueno, aquí hay muchas buenas intenciones, pero esto, al final, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a fiscalizar? Que es uno de los grandes problemas también que hay en materia medioambiental, ¿cierto? O sea, la capacidad de fiscalización es mínima y la cantidad de empresas que existen en el país, ¿cierto?, realizando gestiones es cada vez mayor. Entonces, si no tenemos una autorregulación también de las empresas, el Estado no tiene capacidad de fiscalización ni la va a tener nunca. O sea, hay un tema de autorregulación, hay un tema ético de por medio de las empresas que es relevante, hay un tema de educación también, como decía Paula y Cristian, ¿cierto? Si no tenemos una ciudadanía educada, informada, ¿cierto? Como lo que hace precisamente la organización de Paula y Cristian, que están empeñados en eso, en transmitir esta información, estas urgencias. Tampoco vamos a ir a buen puerto, ¿cierto? Porque el Estado ha sido, creo yo, también un poco lento en esto, en no poner estas urgencias que yo creo frente a un tema como los residuos, que es realmente relevante. Entonces, bueno, tenemos, decíamos, en el 92, Basilea, con todas las observaciones que ya he hecho. En el 2016 tenemos ley REP, ¿cierto? Una ley nueva, con buenas intenciones, digamos, bien compleja, ¿cierto? Para nosotros los abogados, wow, ¿cierto? Esto está bien difícil y por eso es necesario interactuar con estos otros profesionales. Y de ahí tomamos el artículo 8, por ejemplo, ¿cierto? Que precisamente nos remite a Basilea. Entonces ahí tenemos esta cadena, Basilea, ley REP, artículo 8, donde lo que se prohíbe es la importación de residuos peligrosos para su eliminación. Ahí sí, ahí tenemos una obligación concreta, ¿cierto? Y clarísima. Se prohíbe la importación de residuos para su eliminación. Pero enseguida, ¿cierto? Hay una norma que dice que la importación de residuos peligrosos para su valorización será autorizada, o sea, se pueden importar residuos a nuestro país para la revalorización, ¿cierto?, con las condiciones que ahí se señalan. Y eso es todo, yo no leo más en el artículo 8, o sea, hablamos de la importación, ¿cierto?, una prohibición absoluta para la eliminación, una posibilidad, ¿cierto?, de reciclaje o valorización, y no hay nada sobre la exportación. Yo, por lo menos, no sé si alguien si estoy equivocada, me corrigen, ¿cierto? No veo allá que haya ninguna regla respecto de la exportación. Por lo tanto, como yo lo veo, ¿cierto? Ese tema no está tocado en la ley y entonces no hay reglas respecto de la exportación.
nos vamos a un tercer momento, una tercera etapa, ¿cierto? 2021. Tenemos una modificación de Basilea. El decreto 162, y es una modificación que efectivamente se nota un cambio respecto del 92, que era bastante light, y tenemos acá un nuevo artículo 4A, ¿cierto? Y entonces acá dice que las partes deberán prohibir todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos para su eliminación. Entonces, esa a mí también me parece, entre países, ¿cierto? Que en el fondo son países, no puede haber un tráfico desde países desarrollados a países en desarrollo, que era lo típico que ocurría, ¿cierto? Que las potencias, las grandes potencias, no se enviaban a los países en desarrollo sus desechos. Ese era el problema, ¿cierto? Eso es lo que movió Basilea, y que es un poco lo que pasó en el caso Bolidem, ¿cierto? Que en nuestro curso lo comentamos. Yo les recomendé también a los estudiantes, ¿cierto?, ver este documental que se llama Arica, que se está dando acá en Chile, que ha recorrido el mundo, y que es el típico caso, ¿cierto? Empresa, gran empresa sueca, tiene residuos ahí de la fundición de hierro, se traen a un país como Chile, con la idea de hacer algún tipo de reciclaje. En el fondo se dejan allí abandonados, y tenemos, ¿cierto?, un tremendo problema, más que problema, un drama, un escándalo, diría yo, a nivel internacional, porque por suerte ese documental de este año ha ganado premios internacionales. Y de hecho, yo me enteré del documental en un seminario en España, donde se estaba comentando el caso de Chile, de estos residuos, ¿cierto?, que traen de Europa a Chile. Bueno, hoy en día Chile está en la OCDE, por lo tanto es parte de esos países ricos, ¿cierto?, que tampoco pueden hacer este movimiento transfronterizo respecto de países más pobres, digamos, ¿cierto?, que no pertenecen a la OCDE, o no son europeos, no son Liechtenstein, que son los países señalados en Basilea. Entonces, bueno, esta modificación, ¿cierto?, de Basilea, me parece a mí que por supuesto que es bastante más estricta, ¿cierto?, porque estamos diciendo ahí que se prohíbe todo movimiento transfronterizo de estos desechos, ¿cierto?, respecto de países que no sean ricos. O sea, entre países ricos se pueden mandar todo lo que quieran, ¿cierto?, porque en el fondo se entiende que hay capacidad técnica para poder residuar, y que no se van a ir a abandonar, como lo que ocurrió con el caso de Arica. Bueno, para ir avanzando en el tema, ¿cierto? Acá el Basilea se refiere a movimiento transfronterizo, sin hacer diferencias entre importación y exportación. O sea, las reglas y prohibiciones serían de igual manera para la importación y para la exportación. Y sin embargo, la ley REP del 2016, que es anterior a la modificación, ¿cierto?, deja prácticamente en total libertad el tema de la exportación. Entonces, lo que veo yo, ¿cierto?, es que efectivamente la ley REP, el artículo 8, hay que ajustarlo a la modificación de Basilea del 2001, porque la ley REP es del 2016 y la modificación de Basilea es de 2021. Ahí yo veo una incoherencia que hay que ajustar, hay que modificar la ley, el artículo 8, ¿cierto? Y luego que ocurra eso, recién, creo yo, podemos pensar en un reglamento para el artículo 8. Por lo tanto, a mí me parece que este proyecto de reglamento, ¿cierto?, que anda circulando desde hace, no sé, como 8 años por ahí, de un organismo a otro, está totalmente desfasado de lo que correspondería hoy en día a reglamentar correctamente. Y bueno, y por último, ¿cierto?, para ir terminando, solamente también hacer presente que tenemos un decreto 8, ¿cierto?, que señala precisamente cómo se debe hacer el reglamento del artículo 8. O sea, tenemos harta norma jurídica que coordinar, ¿cierto?, desde
ya decíamos, la Constitución, que la cito a propósito también, ¿cierto?, del artículo 5º, inciso 2, porque los tratados internacionales deben cumplirse porque así lo ordena la Constitución. Artículo 5º, inciso 2, específicamente tratados de derechos humanos, que sería, ¿cierto?, Basilea, y la enmienda del año 2021, que esa es la importante. Esa enmienda hay que cumplirla y la ley REP debe ajustarse a esa enmienda de Basilea, ¿cierto? Por si no tendríamos un problema, creo yo, ¿cierto?, de inconstitucionalidad de la ley REP en su artículo 8 por no ajustarse a la modificación, la enmienda de Basilea del 2021. Bueno, eso es lo que quería solamente acotar en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Muchas gracias, Carmen Gloria, perdón, por tu brillante presentación con respecto a darle un marco jurídico a todo lo que se conversó anteriormente, dar un contexto internacional y también local a nivel país de las normas, obviamente abordando el tema de la ley REP y cómo eso se conjuga con el convenio de Basilea. Hay muchas consultas, preguntas, entonces vamos a dar en honor al tiempo, vamos a avanzar también. Nuevamente, vamos a pasar a las consultas del público, de nuestro público que está conectado a través de Zoom y a través del Facebook de la Facultad de Ingeniería y Negocios. Entonces, las primeras preguntas van a ser realizadas, las voy a dirigir hacia Cristian y Paula, porque son las primeras que llegaron, obviamente, de acuerdo a la presentación que están desarrollando. A ver, hay unas preguntas, a ver, aquí. Ya, perfecto. Aquí, Janet Martínez pregunta, ¿qué pasa a nivel regional con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud respecto al control y las autorizaciones respecto a la capacidad técnica de controlar el ingreso de residuos y valorizaciones? No sé si Paula o Cristian podrá responder esta consulta. Bueno, si quieren, te contesto, Waldo, bastante ahí si quiere complementa Paula, pero en base a la pregunta que están haciendo, capacidad técnica yo creo que existe. Eso no se desconoce y nosotros lo hemos visualizado. El problema es que debe existir una voluntad política y gubernamental de tomar esto con seriedad, de cierta manera, y dimensionar lo que significa el impacto que tiene esto en términos sanitarios y ambientales. Por lo tanto, en ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente o cualquier órgano de Estado tiene que empezar a comprender que la fiscalización es algo vital. Y la coherencia y consecuencia de los órganos de Estado que intervienen, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, debe estar en sintonía. O sea, no puede existir una descoordinación coluida, como digo yo, entre dos órganos de Estado. Entonces uno ve que existen todas las reglas claras, pero existen como dos caminos y debiesen ser uno solo, porque ambos están enfocados, uno en la búsqueda de el bien, las normas primarias, que son la parte sanitaria, y el otro las normas secundarias, que son el cuidado del medio ambiente, que ambos son importantes hoy en día. Ninguno más que otro. Si tú vives en un ambiente contaminado como el que yo vivo en Concón, yo vivo a 1,2 kilómetros de la refinería de RPC, y hay un ambiente contaminado, y soy un receptor acreditado para poder hablar. Por lo tanto, si no hay una conciencia del impacto que genera esto, estamos mal. Y si no se destina el Estado los recursos, estamos más mal todavía, porque no nos están cuidando lo que dice la Constitución, sino que al contrario, nos están omitiendo. Perfecto. Gracias, Cristian. Me acuerdo que este tema lo abordó Paula, y se relaciona directamente con el tema, el objetivo principal, pero aquí hay una duda técnica que estaría bueno resolverla, de Leila Tadros, y ella dice, ¿cómo se realiza la inscripción en el CIDREP? Por ejemplo, para un negocio pequeño que produce residuos peligrosos. Pregunta Leila a Paula. Sí, yo intenté responder, pero me quedó poncho en el chat, como se dice. Que si requiere nos deja su correo electrónico y nosotros tenemos un instructivo donde está el paso a paso para poder registrarse. Primero debe registrarse el establecimiento, ya que es la empresa o el taller o lo que sea,
en el registro de emisión de transferencia, que se ingresa a través de la ventanilla única, se registra el establecimiento, después se designa el encargado de establecimiento y el delegado, y después ahí a uno inscriben los distintos sistemas sectoriales que le aplican. Ya si es que genero residuos peligrosos, me va a aplicar el SIDREP; si genero residuos no peligrosos en cierto volumen, me va a aplicar el SINADER; si es que genero emisiones atmosféricas porque tengo un generador, se aplica el 138, que se le denomina, etcétera. Así que le invito a dejarnos su correo y nosotros le podemos mandar información, porque es un poquito extensa. Podríamos también hacer alguna actividad de registro y capacitación para registrar a los establecimientos. Sí, sería muy pertinente, sobre todo, bueno, ahí la Universidad de la América ya puso a disposición para sus estudiantes para poder ser capacitados también y obviamente ojalá se sumen otras instituciones en algo tan relevante para la industria, sobre todo a las pymes y microempresas que están iniciándose en temas productivos. Así que muchas gracias, Paula. Disculpa, Waldo, Sí, solamente algo súper importante con el tema docente para la universidad. Hay que darse cuenta de una cosa. La responsabilidad que tenemos nosotros, los empresarios y los profesionales, en este tema es exactamente similar a cuando hubo el terremoto del año 60, que había que rediseñar las normas para poder sostener una infraestructura que pudiera soportar toda nuestra capacidad sísmica. Si nosotros, los que somos los especialistas, no tomamos la conciencia y tomamos que tenemos que hacer las cosas bien de la primera, y nosotros somos los ingenieros, vamos a pagar las consecuencias en 30 años más con las generaciones futuras. Pero la responsabilidad es doblemente mayor, porque estamos indicando empíricamente la crisis que hay. Y están todas las condiciones. Por eso digo que hay más que a lo mejor una decisión de Estado, de gobierno, el privado y la ciudadanía aquí tienen mucho que dar. Y está muy al debe, porque es fácil hacerse el leso. Eso ya no corre. Por lo menos para mí, una persona que tiene ética, una moral clara y tiene 3 hijos y que quiere lo mejor para ellos, no corre. Y soy empresario. O sea, incluso elevar los estándares significa bajar los márgenes. Señores, estamos dispuestos a eso, pero hagámoslo bien. Gracias, Cristian. Muy fuerte y claro el mensaje. Una consulta para Carmen Gloria Pérez, de Janet Martínez. Ella pregunta, a nivel internacional, ¿cuál es el interés de los países en participar y cumplir con el convenio? La certeza de que no serán utilizados por otros países o regiones para el desecho, como se ha visto últimamente, ha sido muy lento, y que se requiere para la gestión el conocimiento, los protocolos, procedimientos de los entes fiscalizadores, controladores a nivel fronterizo como actores primarios que impedirán el ingreso de residuos no autorizados. Respecto al convenio, ¿cuál es la implicancia que tiene y si es competente con el cumplimiento de la Agenda 2030 del país? Carmen Gloria está silenciada. Ahora sí. Sí, bueno, el convenio de Basilea, así como muchos otros tratados internacionales, tienen por objetivo precisamente, ¿cierto?, lograr que sobre todo países más pequeños, ¿cierto?, como el caso de Chile, antes de entrar a la OCDE, ¿cierto?, que era considerado un país subdesarrollado, un país pobre, el único instrumento, ¿cierto?, que tienen los países más pequeños es precisamente el derecho internacional. O sea, poder generar alguna regulación, ¿cierto?, que permita el respeto de los derechos de todos los estados, aunque sean grandes potencias o sea un pequeño estado, ¿cierto? Ese es la garantía, el instrumento, el valor que tiene el derecho internacional. Que tanto como pensemos Estados Unidos, China, ¿cierto?, en el evento que hayan firmado estos tratados, porque resulta que muchas de estas grandes potencias no firman estos tratados. Pero el resto, ¿cierto?, trata de establecer estos estándares que lo que buscan es precisamente eso, que los países más pequeños, los países pobres, no sean los basureros de las grandes potencias, ¿cierto? Y por eso el caso Boliden en Chile es paradigmático y es un ejemplo casi de laboratorio de la dinámica que ocurre entre los países desarrollados y los países en desarrollo o países más pobres, ¿cierto? Chile en general firma todos los tratados habidos y por haber, porque como país chiquitito es la única herramienta que tiene para sentarse de alguna manera en un plano de igualdad
con el resto de los estados, porque también, en el fondo, ¿cierto? Los residuos que produce Chile, un país chiquitito, son quizás irrelevantes a nivel mundial, en cuanto a emisiones a la atmósfera, irrelevante. O sea, que Chile firme o no un tratado, ¿cierto? El Acuerdo de París, qué sé yo, porcentualmente es absolutamente irrelevante porque emite muy poco, es muy pequeño. Pero al aprobar un tratado, ¿cierto? Si lo aprueba otro país, el vecino que nos ve a lo mejor con esta conducta de respeto al derecho internacional, se va sumando. Y es la manera que podemos hacer un bloque intentando regular estas cuestiones, ¿cierto? Que afectan a todos. O sea, esto es planetario. A las grandes potencias, a los pequeños países también, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo de por qué se firman tratados, a pesar de que son, como decíamos, muchas veces normas muy flexibles, porque precisamente los estados no están dispuestos a avanzar más, porque está la presión, ¿cierto?, del desarrollo económico. Países pobres como Chile, no tan pobre, hoy en día somos OCDE en realidad, pero otros países, como nuestros mismos países vecinos, no sé, Bolivia, necesitan, ¿cierto?, explotar todo lo que tienen para poder tener unos recursos para satisfacer sus necesidades sociales, y a veces eso es a costa del medio ambiente, de la degradación ambiental. Entonces, bueno, ahí esta dinámica entre países desarrollados y países en desarrollo debe ser regulada por el derecho, pero lamentablemente todavía en términos, como decíamos, demasiado light, demasiado flexibles, y por lo menos se nota, ¿cierto? Yo les decía, entre el Tratado Basilea del 92 y a la modificación del 2021, que hay un avance, hay una idea de hacer normas más estrictas, pero nada impide que el Estado, a través de sus propios instrumentos, como es la ley, establezca las reglas que estime conveniente, ¿cierto?, para tener un mejor ambiente. O sea, no tenemos que esperar a Basilea, que de afuera nos digan cuáles son las pautas. Nosotros, mediante una ley, podemos hacerlo perfectamente, y es el instrumento más eficiente para establecer, ¿cierto?, lo que realmente queremos en materia ambiental, a través de la ley. Entonces, estos proyectos también que Paula señaló, ¿cierto?, de modificación a la ley REP y al artículo 8, creo yo, es ahí donde hay que poner la atención, ¿cierto?, en estos instrumentos de derecho interno, porque los instrumentos de derecho internacionales son demasiado genéricos, siempre van a ser genéricos porque los estados no quieren comprometerse más allá de lo necesario, sino el mínimo. Gracias, Carmen Gloria, muchas gracias. Para Cristiano Paula, tengo una pregunta de Martín Walsen. Bueno, más que una pregunta, es un comentario y quiero saber si están ustedes de acuerdo con él. Él dice que en el reglamento aprobado por el Consejo de Ministros existen una serie de condiciones a cumplir bastante exigentes para que la exportación sea autorizada. No sé si hay Cristiano o Paula quieran tomar la palabra, porque ustedes son obviamente conocedores de la discusión que se está dando en el Consejo de Ministros con respecto a este reglamento y si están de acuerdo con la posición de Martín. Dale, Paula, si querés, o que, sí, como tú quieras. Bueno, yo voy a partir. Bueno, sí, efectivamente existen varias condiciones que pueden ser muy exigentes, pero el tema es que en la práctica, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Ya? Porque hay mucha documentación. Nosotros tuvimos un caso hace algunos años donde hicimos el ejercicio de exportar neumáticos bajo el convenio Basilea, a pesar de que en ese momento no era obligatorio. Presentamos la documentación al ministerio y como no era vigente el residuo, no nos aplicaron en el fondo los requisitos, pero presentamos documentación de otros países que en realidad no tenemos cómo corroborar si es que efectivamente los permisos sanitarios que tiene una empresa en India, por decir algo, está vigente, si es que tiene sanciones al respecto, si es que, no sé, está tal vez clausurada por algunos impactos que ha generado. Entonces podemos tener un documento que, si bien puede ser exigente, pero no tenemos cómo corroborar la legalidad y la actualización de ello. Sí,
Justamente lo que dice Pablo, hacer un ejercicio real. Y la respuesta a Martín no estoy de acuerdo con lo que indica él, porque nuestro análisis técnico y nuestras fuentes de información primaria de los mismos órganos de Estado dejan evidencia que ni siquiera los órganos de Estado están en conocimiento del registro y del control. Por lo tanto, eso es el primer punto. Segundo punto, no podemos dar garantía de que el otro Estado de recepción del residuo tenga exactamente los mismos estándares de que nosotros le estamos solicitando. Ya no tenemos jurisprudencia, no tenemos soberanía, o no podemos hacer nada. Y lo tercero es que no existe una herramienta internacional que pueda registrar y trazar y contabilizar lo que significa desde el país de origen del país de recepción, que haga responsable al órgano de Estado de origen o órgano de Estado de recepción, y al privado de origen y al privado de recepción. O sea, hay un montón se puede decir, de elementos, de acciones que es muy linda la teoría, como decimos, es muy linda la teoría, pero en la práctica es inviable e imposible si ni siquiera estamos ordenados en algunas cosas. Por lo tanto, aprobar eso es una responsabilidad tremenda como Estado, tremenda. O sea, es tomar el tema con mucha liviandad. Esa es mi opinión personal. Gracias, gracias Cristian y gracias Paula por la respuesta. Después voy a dejar una pregunta, la primera de hecho que llegó como para finalizar, porque es un tema contingente y quizá en gran parte puede englobar lo que se ha comentado con respecto al basural que hay en el desierto de Atacama. Pero hay una consulta de Constanza Acevedo, más que una consulta, me parece pertinente leer este comentario porque dice: me parece importante también generar más información a la comunidad respecto al tema para el manejo de residuos peligrosos a pequeña escala, incluso a nivel doméstico, pymes, etcétera, para abordar también este impacto sin duda significativo y quizás no menor como un fenómeno más soterrado. Ese es uno de los comentarios que ha llegado. Sobre la misma Constanza, ella dijo, ella era la que había hecho la consulta de la inscripción de CITREP, pasa que tuvo un problema con el nombre con el cual se conectó, y agradece la respuesta de Paula y dice que ojalá se generara una instancia para aprender más sobre el tema que podría ser desconocido para este tipo de negocios pequeños que igualmente están produciendo residuos peligrosos. Hay otra pregunta que también es para la gente de AEPA y dice, ¿cuál es el evento que Paula mencionó en octubre en Espacio Resco? A ver, Paula, si le puedes comentar un poco sobre FIMAS 2023. Bueno, FIMAS es una instancia que ya está la tercera versión, viene heredando de las expo ambientales que hacíamos hace muchos años, donde se genera un foro con invitados internacionales que se debaten distintos temas relacionados con la economía circular, la sustentabilidad, etcétera. Y también una feria, donde hay empresas que tienen stand, muestran las tecnologías que se han ido implementando, distintas experiencias, y esta va a ser en Espacio Riesgo, como decía, en octubre. Cualquier información, ahí Alicia dejó en el chat la página web, www.fimas.cl, así que quienes quieran participar, ya sea los foros o con stand, están todavía abiertas todas las puertas para que lo puedan realizar y gestionar ahí las consultas que estimen convenientes. Y respecto al comentario que hizo anteriormente de dar a conocer la información a los pequeños empresarios, a los emprendedores respecto a los residuos peligrosos, también en el Facebook de AEPA hay varios videos con capacitaciones que hemos realizado, así que también los invito a que puedan por ahí interiorizarse. Hay de contaminación atmosférica, gestión de residuos, gestión de batería, de aceite lubricantes, etcétera. Así que están también las herramientas, como les dije en un comienzo, nosotros encantados de poder generar los debates, transmitir la información, porque es lo necesario para que todos quienes podemos contribuir de alguna forma, lo hagamos de manera correcta y adecuada. De repente las herramientas están, pero uno no las conoce, por lo tanto hay que invitarlos a investigar un poquito. Gracias, Paula. Como les decía, voy a hacer como última pregunta, la primera pregunta que iba al chat, porque me pareció súper pertinente, que también se puede relacionar en cierta medida en este tema de destinar residuos o insumos, que uno piensa que son insumos, pero terminan transformándose en residuos, como es el caso de la ropa, que esta semana se han publicado y constantemente en el último año se ha publicado documentales a nivel internacional sobre lo que está pasando en el desierto de Atacama con respecto a este desierto de ropa. Entonces, esta pregunta era de Cristian Barahona y con respecto a este tema, él pregunta, ¿cómo se produce esto? ¿Quién lo regula? Y si es posible que el Estado o la empresa privada tome esa basura y la transforme en algo que pueda ser aprovechado. Ahí, no sé si
quién se quiera referir a este tema. Yo tengo algunos antecedentes, pero le doy el paso igual a los expositores. Cristian. Yo bastante, a ver, corto, fuerte y claro. Es de una responsabilidad tremenda, o sea, se genera porque los microbasurales y los megabasurales, que está lleno en Chile, territorio nacional, se generan porque no existe una voluntad existe el sistema, SINADER y SIDRE para poder declarar los residuos peligrosos y no peligrosos, pero no existe una voluntad empresarial y una responsabilidad, se puede decir, empresarial clara, de las grandes compañías medianas y pequeñas. Entonces, cuando llega un punto de que sucede algo como eso, porque yo vi el documental, y yo he visto grandes tiendas de grandes grupos económicos haciendo unas tremendas campañas de marketing, programas de televisión, en todos lados, y llegamos a ese punto. O sea, hay que entender que el daño más grande que se le puede hacer a esta industria o a este desafío que tenemos es el lavado de imagen. El marketing, la incoherencia, ojalá la ley de greenwashing sea muy dura y castigue a las marcas que hacen ese lavado de imagen, porque realmente es tremendo el daño que hacen. Y ese mensaje se lo envío a diferentes grupos económicos que nacieron en la industria tradicional o son de la industria del progreso. Está bien, nos ayudaron, hicieron progreso, pero necesitamos que tomen conciencia de que ellos tienen el músculo en la espalda y no pueden hacer las cosas mal. Las nuevas generaciones no pueden buscar el camino más fácil. No es posible, porque tienen hijos y tienen nietos. Tienen un doble responsabilidad, porque el Estado no tiene recursos. Son ellos los que tienen los recursos, y hay que hacerlo bien. Eso. Y yo Paula, quería por favor. complementar lo que dice Cristian. Bueno, la ropa es uno de los residuos que se quiere incorporar en la ley REP, ya como el 7º residuo, porque efectivamente a medida que empezó a surgir todas estas imágenes es algo pero impactante, y de que se está haciendo algo si efectivamente hay instancias de emprendimientos que están haciendo aislantes con ropa usada. Y ahí yo creo que es un súper buen camino porque, bueno, pueden haber emprendimientos con no sé, camitas de mascota o cosas más pequeñas, más artesanales, pero dado los volúmenes importantes, tiene que ser también un producto que sea de uso masivo, porque es mucha la cantidad que se genera. Y ahí también los invito a todos como consumidores, también tenemos un rol importante de qué compramos. Necesitamos comprar tantas cosas todas las temporadas, que vemos que la ropa es cíclica, ¿no es cierto? Un año se usan los pantalones anchos, al otro angosto, al otro ancho, y así nos vamos dando vueltas. Entonces también uno como consumidor tiene el poder de decidir qué es lo que compra y dentro de esas decisiones tomar en consideración la componente ambiental, ya que en este caso es algo que necesitamos cambiar de forma urgente, dada todas las condiciones en que estamos viviendo nuestro planeta. Sí, gracias Paula, gracias Cristian. Yo aquí justo, como le decía, tenía un antecedente cercano porque ayer de hecho publicamos en el Día Internacional del Reciclaje una columna muy potente de Pamela Poya, es directora de Políticas Públicas de Fundación Ecosur, y hay un dato que ella comparte que es del encargado del medio ambiente de Alto Hospicio, y dice que de la ropa que ingresa por la zona franca de Iquique, entre el 50 y el 70% es lo que se elimina en estos basurales. O sea, es muy poco finalmente la ropa que se utiliza para la venta. Entonces ahí quizás también, aparte de la responsabilidad de cada uno, de la empresa del retail, también hay un fallo con respecto a una política que regule que entre ropa en mal estado o una sobreproducción. Entonces dice hasta que países fronterizos de nosotros, como Perú y Bolivia, tienen hasta en ese punto tienen una norma mucho más estricta que Chile. Entonces, es un temazo y que lamentablemente nos ha puesto en el foco del mundo como una vergüenza. O sea, el desierto de Atacama, todos lo vendemos como el desierto más árido y más seco, el desierto florido, pero también está pasando esto. Entonces, es algo sumamente urgente de tomar y no algo rápido de hacerlo. Así que eso también quería complementar. Carmen Waldo, Gloria, disculpa, sí, como cortito, pero un concepto. Si bien somos un pequeño en el territorio nacional, territorio, se puede decir así, tierra, por el tema de las emisiones, somos muy grande y top 5 en potencia por el mar. claro. ¿Ah? Por tanto, y eso es el futuro que no está explotado. Por tanto, de cierta manera, si bien Chile tiene poco peso, entre comillas, en el tema de emisiones, sí tenemos peso de otra perspectiva. Por lo tanto, ahí Chile, ahí yo incorporaría lo que es la componente de recursos marítimos, que todavía no está explotado. Perfecto. Muchas gracias, Cristian.
Carmen Gloria, no sé si hay algún comentario sobre este tema o ya vamos finalizando. No, yo solamente preguntar, ¿cuándo nos reunimos de nuevo para seguir conversando? La Todas las verdad que esto instancias, no puede quedar aquí. Eso nomás, eh, lo voy a dejar la verdad es planteado. que todas las reuniones previas, hasta la previa de este mismo evento, siempre hubo una conversación muy rica y con muchos contenidos con respecto a los expositores, así que le agradezco la buena onda y la voluntad de compartir su experiencia y su conocimiento con el resto, entre temas internos, ahora con nuestro público que está conectado, así que le agradezco a nombre de Codex Verde, a nombre de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas, el haberse dado el tiempo para informar a la ciudadanía sobre este reglamento y varios temitas más que pueden ser relacionados al mismo. Así que eso, les doy unos breves segundos Encantado, para que se Waldo, ¿ah? puedan despedir. Sí, adelante, Cristian. Sí, sí, encantado yo, que me quedan pocos minutos, pero encantado y gracias a la profesora Carmen Gloria. Creo que el unir el mundo académico con la experiencia empírica nuestra y privada es tremendo, y sí que a la Universidad de las Américas esto es muy importante para nosotros. Cuenten con todo nuestro apoyo para lo que necesiten. Muchas gracias, Codes Verde, un gran trabajo y a disposición para lo que necesiten. Hoy en día el propósito, al menos la compañía que tenemos nosotros, no es la rentabilidad que es un referente, sino es la sostenibilidad real, no la maqueta. Eso, gracias. Genial. Bueno, muchas gracias, Cristian y Paula y Carmen Gloria, y a Carmen Gloria González también, que es nuestra anfitriona, nuestra dueña de casa, que tuvo que conectarse a otra reunión, así que no está ahora conectada. A Alicia de AEPA por también ayudarnos en coordinar esto, a Giovanna Candia, que está también en los controles de la facultad. Y preguntaron ahí también en el chat si este material iba a estar disponible, y efectivamente en algún un tiempo más vamos a publicar el informe de la AEPA, al menos en nuestro medio de comunicación, para que ahí lo puedan ver con detalle y que obviamente les sirva como insumo para futuras investigaciones o para hacer más consultas. Este tema nosotros lo vamos a seguir abordando en nuestro medio de comunicación, no lo vamos a soltar, así que esperemos que para la próxima se suben más actores también, para que alimentemos el debate de ideas y también de postura. Así que eso, les dejo invitado a seguir las redes sociales de Codex Verde, de la UTRA y de AEPA y de la Facultad de Derecho también, donde está Carmen Gloria Pérez. Les mando un abrazo a todos y Muchas este gracias. video, para la gente que se lo perdió, para que se lo compartan, va a estar también publicado prontamente en nuestro canal de YouTube. Así que eso. Muchas gracias, Cristian, Paula, Listo, Carmen hasta luego, Gloria. gracias. Gracias a todos. Chao. Que estén Gracias, bien. buenas tardes. Chao, chao. Que estén muy bien.